Os damos la bienvenida a la edición en castellano de Leyendas de Cine Antes y Ahora. Consiguieron el estrellato siendo unos críos, pero para varios, ese inmenso éxito, lejos de resultar un obsequio, supuso el comienzo de su destrucción. Hoy analizaremos el ayer y el hoy de 20 ídolos infantiles. Trayectorias que estallaron prematuramente, hundimientos mediáticos, retiros envueltos en puro mutismo y brutales desgracias que transformaron su rumbo vital de forma definitiva. Ciertos relatos logran culminar renovándose por completo. Bastantes derivan en profundo sufrimiento, y unos cuantos siguen siendo muchísimo más turbios de lo que el espectador suele sospechar. Acompáñanos hasta el cierre, porque aquí el porvenir es justo donde arranca la cruda verdad. En la cinta Poliana, Hayley Mills jamás fingió su optimismo. Logró que tal actitud transmitiera cierta autenticidad. Llegando al mundo un 18 de abril de 1946 desde Marylebone, Londres, Mills deslumbró luciendo aquella mezcla tan sumamente compleja de calidez innata y férrea disciplina profesional que los míticos estudios amaban. Su brutal trascendencia no radica solamente en resultar alguien extremadamente adorable o poseer luz propia, sino en su destreza para sostener largometrajes íntegros a sus espaldas siendo muy jovencita. Semejante papel terminó consagrándola como mítico ícono popular, aunque conlleva un tremendo doble filo. La fiel audiencia no solamente evoca a la intérprete, sino también aquella estampa virginal que ansían preservar en su cabeza de forma intacta eternamente. Antes supo despuntar de maravilla en Tiger Bay, y al poco tiempo la factoría Disney logró consagrarla definitivamente mediante la película The Parent Trap, ganando incluso el codiciado galardón Oscar infantil, coronándose así como la mismísima última actriz galardonada con ese ansiado reconocimiento honorífico. Lo fascinante de su inmenso periplo estriba en que jamás se quedó congelada rumiando estéril nostalgia de tiempos lejanos. Optó por seguir actuando, editó unas memorias durante 2021 y regresó al cine con Trap en 2024. Cumplirá radiantes 80 primaveras en pleno 2026, propiciando que su gran legado se evoque menos como un dulce anecdotario infantil, elevándose en una espléndida lección magistral sobre saber perdurar desprendiendo sumo porte. Dando vida a la traviesa Tabitha en la mítica ficción embrujada, Erin Murphy logró hacerse un merecido hueco en la historia dorada de la pequeña pantalla, muchísimo tiempo antes de atesorar la madurez suficiente para procesar la magnitud de aquel aplastante éxito. Nació en 17 de junio de 1964, por Encino, territorio californiano, y nuestra protagonista irrumpió en los cuartos de estar de multitud de familias, siendo todavía una diminuta e inocente criatura. Inmersa en un guión salpicado de embrujos, vistosos efectos especiales y cadencia de entrañable telecomedia clásica, su encanto arrollador obraba un hito verdaderamente vital e importante. Aportaba una altísima credibilidad al rutinario día a día de aquel clan familiar. Tabitha nunca fue la típica chiquilla graciosa que lanzaba conjuros visuales. Ella insuflaba puro calor de hogar para que la vivienda luciese veraz. Eso sí, volverse una figura archiconocida tan sumamente pronto siempre acarrea serios peajes en contra. Los espectadores aseguran conocerte a fondo mucho antes de que alcances a forjar tu auténtica identidad individual. Lo más sorprendente de Erin Murphy es que jamás pareció interesarse por la vertiente escandalosa del famoseo mediático. En un primer momento, solía repartirse aquel dulce papel junto a su gemela de sangre, Diane. Llegó a facturar varios espacios televisivos, spots promocionales e incontables cameos, pero según fue cumpliendo calendarios, optó resueltamente por vivir a su aire, alejándose del machacón radar mediático. Afrontando sus 61 primaveras en este 2026, su relato irradia suma tranquilidad en este tortuoso panorama de aquellos prodigios poriles. Desprende un tremendo alivio por lograr cruzar holgadamente hacia su vida madura y equilibrada, impidiendo terminantemente que el asfixiante estrellato terminase devorándolo. Como Beaver Cleaver, el carismático Jerry Mathers se instauró velozmente como arquetipo puro de chaval estadounidense surgido de otra etapa, fisgón, tremendamente leal y siempre cerca de orquestar otra trastada. Habiendo nacido el 2 de junio de 1948 por Sioux City, Iowa, este talentoso muchacho Mathers aguantó valientemente todo el tirón de Leave It to Beaver durante la emisión completa, asomando su rostro en un total de 234 entregas ininterrumpidas. Ese dato importa, pues superaba el cliché de nene gracioso metido en un show caduco. Constituía verdaderamente el motor absoluto para narrar la vida infantil en la pequeña pantalla. Tirando de geniales dotes interpretativas, provocó que esos constantes conflictos rutinarios
cobrasen muchísima más dimensión y cercanía, indicando de forma maestra que el duro crecimiento bien podía desgranarse, sumando pequeñas inseguridades, múltiples meteduras de pata y maravillosas lecciones vitales, huyendo del drama barato. Desde luego, el contratiempo enorme de encarnar al hermanito predilecto de toda Norteamérica es que la sociedad exige ciegamente que mantengas tu dulce inmadurez juvenil eternamente. Jamás buscó escabullirse desesperado de aquella opresiva y pesada sombra. Supo moldarse pacíficamente a la losa de ese arquetipo, demostrando una entereza brutal que rara vez asoma en estos truculentos casos mediáticos. Al alcanzar 2026, suma unos meritorios 77 años. Superando el estigma de vieja gloria, se alza firme como fascinante testimonio vivo de una dorada era catódica que se considera prácticamente extinta. Al encarnar a la mítica rubia Marcia Brady, Maureen McCormick superó holgadamente interpretar a la simple chiquilla inmaculada sin tacha, arrimando el hombro para instaurar ese canon de pulcritud catódica en toda una era. Tras nacer en 5 de agosto de 1956, afincada en Encino, Los Ángeles, McCormick quedó atada de por vida a la incombustible ficción de The Brady Bunch, asumiendo sobre los hombros toda la inmensa estela mediática que se le vino a continuación encima. Incesantes remisiones en bucle, emotivos homenajes nostálgicos, reencuentros del elenco y un cariño inquebrantable que no amaina. No obstante, su auténtica trayectoria vital cobró altísimo interés en el preciso instante en que cesaron las carcajadas pregrabadas, ya que, madurando, la valiente Maureen relató valiéndose de una tremenda franqueza la cruda y oscura cara oculta bajo aquella inmaculada fachada de ángel perfecto. Una insoportable asfixia publicitaria, muchísimo sufrimiento oscuro interno, graves coqueteos con las sustancias y una tremenda pelea mental para reconciliar la inalcanzable heroína de celuloide con su frágil yo humano. Su honesta biografía, Here's the Story, coronó fulminantemente la cumbre de superventas literarios y dinamitó la idílica y plana percepción que tantísimos fans albergaban ciegamente sobre ella. Atrás quedó la etapa de limitarse a ser únicamente la dulce Marcia. Se plantó valientemente a destapar en voz alta la sangrante cuenta de su inmensa idolatría precoz. Al llegar el 2026, alcanza espléndidos 69 años. Y tal vez resida precisamente ahí la mayor fuerza de toda su herencia artística, en el hecho de que en la actualidad, al contemplar nuevamente esa sonrisa impecable, uno percibe de inmediato la inmensa carga emocional que verdaderamente ocultaba. Interpretando al mítico protagonista de Oliver, el joven Mark Lester logró transformar la debilidad extrema en una cualidad absolutamente verosímil para el espectador. Habiendo venido al mundo el 11 de julio de 1958, en la ciudad de Oxford, Inglaterra, este chico pronto se erigió como una de las caras juveniles más extraordinariamente populares de toda la industria cinematográfica británica durante las postrimerías de la década de los 60. Su deslumbrante labor en dicha cinta resultaba fundamental por un motivo tremendamente específico. Dentro de un largometraje rebosante de voces imponentes y majestuosos escenarios, junto a un dinamismo casi teatral, recaía sobre sus hombros la inmensa tarea de mantener viva esa profunda vulnerabilidad que vertebraba el corazón de la trama, y lo ejecutaba magistralmente, huyendo de cualquier atisbo de sensiblería barata. Lo más llamativo de su recorrido vital es que, justo cuando daba la impresión de que podría continuar eternamente alimentándose del reconocimiento del público, optó por tomar un camino radicalmente distinto. Decidió apartarse por completo de la interpretación para estudiar osteopatía, e incluso llegó a ejercer la disciplina de la acupuntura, encauzando así sus pasos hacia una existencia muchísimo más pragmática, funcional y, sobre todo, sosegada. Y muy probablemente, esta constituya una de las retiradas más excepcionalmente dignas y elegantes que jamás podría llegar a experimentar un antiguo niño prodigio del celuloide. En lugar de luchar desesperadamente por mantener un estatus público, prefirió edificar una nueva faceta personal absolutamente plena y satisfactoria, lejos de los focos mediáticos. En el año 2026, cuenta ya con 67 años de edad, y su relato vital nos transmite una profunda sensación de calma, encarnando la figura de aquella célebre criatura que al final prefirió abrazar la absoluta tranquilidad en lugar de los flashes. Metiéndose en la piel de la pequeña Addie, ella jamás apostó por resultar tierna, sino que prefirió mostrarse incisiva y mordaz. Habiendo nacido el 5 de noviembre de 1963 en la urbe de Los Ángeles, la inolvidable Tatum logró hacer auténtica historia con apenas 10 añitos,
al alzarse como la intérprete más prematura en conquistar una estatuilla de la Academia. Un hito legendario que hoy en día permanece férreamente ligado a su identidad, como si se tratase de una inquebrantable etiqueta de por vida. Y precisamente ese detalle sintetiza a la perfección su gran dilema. Cuando alcanzas la cima del éxito a edades tan tempranas, la sociedad entera se niega rotundamente a dejar de medirte y equipararte con aquella milagrosa y casi celestial primera versión de tu propia persona. Durante su actuación en Luna de Papel, su agudeza mental, esa innegable mala leche y su exactitud interpretativa resultaban tan abrumadoras que lograban acaparar cada centímetro del plano, sin tener siquiera que suplicar ni una pizca de compasión al público. Posteriormente llegarían rodajes de gran envergadura y una trayectoria interpretativa bastante sólida, aunque irremediablemente acompañada por una faceta íntima tremendamente castigada por el escrutinio mediático. Los procesos de rehabilitación, los altibajos médicos y un vínculo verdaderamente tormentoso con el propio peso de su fama. Llegados al año 2026, atesora 62 años a sus espaldas, y al echar la vista atrás, queda patente que su biografía no puede reducirse a un mero descenso a los infiernos, ni tampoco a un prototípico relato de resiliencia hollywoodiense. Se asemeja muchísimo más a la travesía vital de una mujer que tuvo que soportar sobre sus frágiles hombros una leyenda colosalmente asfixiante desde la niñez. Al ponerse en la piel de Iris para la mítica Taxi Driver, Jodie Foster nos regaló una potentísima actuación que a día de hoy continúa provocando bastante desasosiego, fundamentalmente porque arranca al espectador cualquier posibilidad de mirar hacia otro lado. Viniendo al mundo el 19 de noviembre del año 1962 en la ciudad de Los Ángeles, esta prometedora actriz arrancó a una edad jovencísima, logrando llevar a cabo una de las metamorfosis más impecables, envidiables y rotundas que jamás haya presenciado la meca del cine, pasando de estrella infantil a dueña absoluta de sus riendas profesionales. En aquel crudo metraje de Taxi Driver, su aparición en escena nunca funcionó como un mero adorno, más bien suponía una auténtica llaga sangrante en el núcleo del largometraje. Su formidable desempeño forzaba al público a encarar de forma directa la crudeza y esa atroz mercantilización humana, sin aplicarles ningún tipo de filtro edulcorante. Constatar semejante proeza actoral en una persona de tan escasa edad continúa dejándonos boquiabiertos. Sin embargo, puede que el aspecto más deslumbrante en torno a la figura de Jodie Foster no radique exclusivamente en su genialidad prematura, sino en todo ese apabullante legado posterior. 2 merecidos galardones de la Academia, una filmografía edificada bajo unos filtros de exigencia superlativos y una proyección exterior cimentada muchísimo más sobre su apabullante brillantez intelectual que sobre el mero circo mediático y la farándula. Plantados en el 2026, disfruta de 63 primaveras y continúa rindiendo a un nivel interpretativo estratosférico. Existen bastantes rostros infantiles de antaño que consiguieron sortear los peajes de esa notoriedad adolescente. Pero Jodie Foster apostó por algo inaudito. Enterró ese pasado y transformó su etapa adulta en una fase muchísimo más apoteósica y fascinante que aquella época de niña prodigio. Dando vida a la mítica Laura Ingalls, la actriz Melissa Gilbert consiguió transformar la noción de la tenacidad en pura rutina diaria. Nacida el 8 de mayo del año 1964, en plena urbe angelina, esta joven pronto se erigió como la principal cara visible de la Casa de la Pradera, arrastrando a lo largo de bastantes temporadas un estereotipo de enorme magnetismo. El de aquella chiquilla incombustible, rebosante de luz y poseedora de un arrojo emocional asombroso. El matiz verdaderamente apasionante de su interpretación reside en que jamás perfiló a Laura como a un ser carente de defectos. Siempre la retrataba inmensamente tosuda, a flor de piel, guiada por sus arrebatos y dotada de muchísima vitalidad. Precisamente esos rasgos lograban que toda la aspereza del contexto televisivo no diese la impresión de ser un simple cartón piedra de fondo, sino una realidad palpable que calaba hondo. En años posteriores, siguió asumiendo papeles, se dedicó a la escritura de memorias, pisó las tablas del teatro y, por si fuera poco, experimentó una evolución bastante característica dentro de este singular mundillo artístico. Llegó a asumir la presidencia del importante sindicato de actores estadounidenses entre los años 2001 y 2005, o lo que es lo mismo, saltó de ejercer como la niña mimada de América a consolidarse como una auténtica personalidad de tremenda influencia en la meca cinematográfica. En pleno 2026, tiene 61 años, y su recorrido evidencia magistralmente cómo ciertos talentos tempranos no se limitan a sobreponerse a su historial previo, sino que además,
adquieren la destreza necesaria para rentabilizarlo bajo sus propias reglas y con una clarividencia envidiable. Encarnando a la criatura que centraba todas las miradas en la polémica Pretty Baby, la carismática Brooke Shields pasó a formar parte de la memoria del celuloide incluso mucho antes de tener la más mínima capacidad de elección acerca del modelo de popularidad que deseaba afrontar. Habiendo nacido el 31 de mayo de 1965 en Nueva York, esta chica ya acumulaba horas frente a los objetivos de grabación desde prácticamente la etapa más incipiente de su niñez. Su fulgurante andadura profesional fue escalando posiciones envuelta en altas dosis de glamour, continuas controversias y una exhibición mediática verdaderamente salvaje, impulsada por largometrajes como El agua azul o Amor sin fin. Sin embargo, el aspecto más sustancial y revelador de su apasionante recorrido no radica únicamente en todo aquello lo crucial no residía en la propia grabación, sino en quién manejaba realmente la cámara. A Brooke la examinaron minuciosamente y la perfilaron como un auténtico producto social muchísimo antes de poder contar con recursos válidos para lidiar con semejante exposición mediática. El gran mérito de su etapa de madurez radica, de forma muy concreta, en la manera en que logró reconquistar por completo su propia identidad. Ha volcado su talento en la pequeña pantalla, los escenarios, la literatura y la lucha social, pronunciándose sin tapujos sobre cuestiones como la presión estética, el bienestar psicológico y la independencia personal. Por si fuera poco, durante el año 2024 la coronaron líder del Sindicato de Actores estadounidense, dando un enfoque enormemente poético a su vivencia. Pasó de verse escrutada por la gran maquinaria de Hollywood a conseguir blindar los derechos laborales de los artistas en su seno. En pleno 2026, ronda los 60 años de edad, y su impronta sigue resultando compleja, pero al mismo tiempo inmensamente cercana. Interpretando magistralmente a Buddy en la mítica serie Familia, Kristy McNichol conseguía transmitir toda la angustia adolescente de un modo asombrosamente crudo, visceral y directísimo. Nacida el 11 de septiembre de 1962 en la vibrante urbe de Los Ángeles, destacó como una intérprete juvenil profundamente reverenciada por toda su época. Y dicho estatus no nace de la mera nostalgia del espectador, sino de un mérito artístico incontestable. Se embolsó 2 codiciados galardones Emmy por su trabajo en Familia, mientras aún daba el estirón frente al gran público. Sus actuaciones poseían una magia incuestionable e imposible de simular. Transmitían auténtica realidad antes que pura ficción narrativa. Años después, reafirmó su inmenso y versátil talento en cintas del calibre de Faldas revoltosas o Solo cuando me río, triunfando posteriormente en el ámbito de las comedias de situación. Sin embargo, el paso más trascendental de su trayectoria profesional jamás tuvo relación con firmar un nuevo y jugoso contrato. Kristy optó firmemente por retirarse de los focos, blindar su paz mental y huir de ese foco mediático tóxico que la estaba devorando. Ya en el año 2026, rondando sus 63 años, la lectura de su testimonio resulta muy distinta al de los clásicos retornos épicos, porque la victoria no siempre implica volver por todo lo alto. Hay veces que la verdadera heroicidad consiste en echar el freno, priorizar el autocuidado y permitir tranquilamente que tu mejor legado artístico hable por ti. Metiéndose de lleno en la piel del chiquillo destrozado de la cinta El Campeón, Ricky Schroeder logró arrancar al patio de butacas unas lágrimas absolutamente imborrables. Originario de Brooklyn, donde vino al mundo el 13 de abril de 1970, este joven talento se consolidó como absoluto ícono infantil de masas, logrando un hito verdaderamente excepcional en la industria. Se agenció un Globo de Oro en plena niñez, coronándose como el galardonado más precoz en su especialidad. Posteriormente, saltó del llanto más desconsolado a una popularidad muy desenfadada, gracias a la serie El Pequeño Ricky, evidenciando que dominaba a la perfección el humor y un arrollador carisma. Ya en su etapa madura, mantuvo el pulso actoral participando en ficciones icónicas como Paloma Solitaria, Policías de Nueva York, e incluso debutando con valentía tras las cámaras. No obstante, su biografía cuesta encasillarla tanto en el puro y absoluto éxito inmaculado como en el más absoluto fracaso hollywoodense. Su figura destila un matiz mucho más perturbador: el aviso constante de que atesorar un gran don y brillar de manera tan prematura no te garantizan en absoluto la cordura interior. En este 2026 tiene 55 años y su trayectoria artística se juzga con bastantes recelos. Aún así, al repasar nuevamente los memorables fotogramas de El Campeón, aflora una certeza innegable para todos. Ya en su más tierna niñez, este muchacho atesoraba una insólita y brillante habilidad para sublimar el puro sufrimiento en cine.
Por otra parte, al interpretar a la entrañable Gertie en E.T., Drew Barrymore consiguió que esa inmensa cara de fascinación resultase fresquísima. Nacida un 22 de febrero de 1975 en Culver City, California, esta estrella se crió rodeada por un linaje familiar completamente empapado de celebridad, viéndose obligada a pelear con uñas y dientes para que el grueso de la sociedad lograse valorarla como persona humana, huyendo de ser solamente la eterna niña de E.T. Su inmensa labor destacaba al inyectar al relato una autenticidad rotunda y apabullante, aportando unos brillantes toques de caos, muchísima dulzura, afán de descubrimiento y empatía, consiguiendo que el universo fantástico nos resultara inmensamente verosímil, porque sus reacciones fluían idénticas a las de un crío auténtico, esquivando esa repelente imagen de niña adulta muy redicha. Poco después lidió con una época vital terriblemente mediática, repleta de baches oscuros, continuas adicciones y una reputación pública totalmente descontrolada a ojos del mundo. Pese a todo, la gran proeza de su etapa adulta es su enorme y exitosa reinvención. Drew no se conformó simplemente con volver, sino que forjó una identidad totalmente renovada como intérprete, creadora, empresaria brillante y carismático rostro televisivo. En el año 2026 cumple 51 años, y esa es seguramente su mayor gesta. No solo sobrevivió heroicamente a aquel calvario precoz, sino que supo reconectar de lleno con la ternura, tras comprobar cómo el cruel mundillo pretendía convertir su bonita niñez en un burdo circo mediático. En otro orden de cosas, encarnando al mítico Bocazas en los Goonies, Corey Feldman desprendía energía a raudales, esgrimiendo bromas rápidas a modo de escudo defensivo o un sarcasmo corrosivo y punzante como motor vital. Habiendo nacido el 16 de julio de 1971 en Reseda, Los Ángeles, Feldman brilló como uno de los rostros prepúberes más célebres y míticos de los años 80, fuertemente impulsado por auténticos taquillazos del nivel de Gremlins, Cuenta conmigo, Jóvenes ocultos y, como resulta del todo lógico, la eterna Los Goonies. Lo fastidioso de este asunto reside en que su andadura hacia la madurez no puede relatarse como un simple y edulcorado homenaje nostálgico del pasado dorado. Este creador lleva décadas denunciando a viva voz y sin filtros la cara más perversa que esconde la constelación de las estrellas infantiles. Abusos continuados, adicción a las drogas, severa explotación laboral y un hundimiento mental espantoso que jamás lograba traspasar los flashes y el brillo del set de rodaje. Semejante historial y pozo vital dota su trayectoria de una enorme tensión asfixiante. Actualmente sigue muy inmerso en la polémica, continúa dando sus particulares shows, polarizando a las audiencias a su paso. Sin embargo, tacharlo de simple esperpento exótico supondría una cruel injusticia. En 2026 suma 54 años y su durísimo testimonio ejerce como un toque de atención brutal que nos alerta, mientras aquellos críos brindaban un inmenso confort emocional a millones de butacas. Ellos mismos trataban desesperadamente de no terminar de ahogarse ante huracanes personales tristemente carentes de aplausos. Por otro lado, interpretando magistralmente al valiente Mikey en la cinta Los Goonies, Sean Astin representaba a la maravilla, el auténtico motor de aquella peripecia. Ese chaval que insuflaba esperanza a la pandilla justo cuando el pánico amenazaba con paralizarlos. Vio la luz el 25 de febrero de 1971 en Santa Mónica, California. Este intérprete logró algo que poquísimos críos de la industria consiguen: evitar el encasillamiento. La película Rudy le aportó esa esencia de entrañable perdedor, mientras que El Señor de los Anillos lo encumbró eternamente como Sam Sagas-Gami, erigiéndose como el mayor referente de fidelidad incondicional del séptimo arte contemporáneo. Sin embargo, lo verdaderamente cautivador de su etapa actual no radica meramente en la añoranza o en su consolidada trayectoria, sino en el modelo de liderazgo que ha decidido abanderar. En septiembre de 2025 fue designado líder nacional del sindicato actoral, desembarcando en una coyuntura laboral sumamente crítica. Ahora que tiene 55 años en 2026, su trayectoria vital destila una impresión sumamente hermosa y repleta de lógica. Aquel chaval que jamás permitía tropezar a sus compañeros de reparto, se transformó en un hombre que igualmente procura apuntalar una causa superior. Al encarnar al mítico Gordy en Los Goonies, Jeff Cohen logró mutar la congoja en puras risas y esa gracia en arrojo. Nacido el 25 de junio de 1974 en Los Ángeles, él era el chico menos guay de la pandilla, y justo por eso, resultaba tan sumamente cercano. Gordy era escandaloso, atacado de los nervios, comilón y tierno, pero aún así, siempre que era necesario, daba la cara.
Lo precioso de su relato es que rehusó aferrarse desesperadamente al estrellato y apostó por algo bastante más sorprendente. Se colegió como letrado experto en el mundo del espectáculo, acabando como socio creador de su particular bufete, Cohen y Garner. Supone un giro argumental soberbio, puesto que pasó de ser un mero chaval tutelado por las productoras a un varón que comprende sus normativas y sabe manejarlas. Con 51 años cumplidos en 2026, se le menciona habitualmente entre los grandes referentes del ¿qué fue de? En el ámbito de las antiguas estrellas infantiles. No por haber recuperado su notoriedad, sino dado que supo forjarse una sólida tranquilidad, sabiduría y riendas firmes sobre su destino. Interpretando a Kevin Arnold en aquellos maravillosos años, Fred Savage provocó que madurar fuera prácticamente idéntico a rememorar. Habiendo nacido el 9 de julio de 1976 en Chicago, él se coronó como una de las figuras juveniles más míticas de la pequeña pantalla, mediante una actuación exquisitamente cuidada y sumamente sobria, aportando una exactitud asombrosa. Su labor era trascendental, porque evitaba sobreactuar la etapa infantil. Daba la clara impresión de habitarla desde dentro, con cada matiz embarazoso, dulce y desgarrador que ésta conlleva. Acabó recibiendo nominaciones para los Globos de Oro y también los Emmy a una edad inaudita, y por muchos años representó, superando a cualquiera, aquel cóctel de morriña y suave tormento intrínseco al tránsito hacia la pubertad. Posteriormente, pegó el brinco a la realización y producción catódica, dejando patentemente claro que el estrellato precoz puede metamorfosearse en un trabajo técnico sumamente serio entre bambalinas. Con 49 años en 2026, su intachable huella continúa resultando profundamente personal. No únicamente añoramos al mítico Kevin Arnold, sino que a menudo evocamos cómo éramos nosotros mismos al contemplarlo. Encarnando a Miércoles Adams, Christina Ricci transmutó esa extrema sobriedad en auténtico poderío. Habiendo nacido el 12 de febrero de 1980 en Santa Mónica, California, la intérprete logró algo complejísimo dentro de un ecosistema saturado de actuaciones sumamente exageradas e histriónicas. Interpretar desde el minimalismo. Su Miércoles jamás precisaba gritar o mendigar sonrisas ajenas. Precisamente por este motivo, se erigió como un absoluto emblema. Representaba a una chiquilla que no estaba por la labor de impostar bondad para complacer a las personas mayores, rasgo que le sigue otorgando un aire vanguardista. Lo verdaderamente crucial es que Ricci jamás permitió encasillarse en dicho rol. Después de películas como Sirenas y las entregas cinematográficas de la familia Addams, edificó una madura trayectoria plagada de cintas como Casper, Amigas para siempre, Monster e incluso la serie Yellow Jackets, decantándose siempre por esos roles excéntricos, marcados o un pelín siniestros. Habiendo cumplido 46 años en 2026, continúa rodando asiduamente. Observándola hoy, se palpa esa certeza de que no abordó la rareza como una simple fase. Consiguió transmutarla en su inconfundible sello creativo. Encarnando la pequeña Flora en El piano, Anna Paquin protagonizó un estreno cinematográfico que rozaba el milagro. Nacida el 24 de julio de 1982 en Winnipeg y creciendo después en Nueva Zelanda, Paquin conquistó la estatuilla dorada a la mejor actriz secundaria, contando únicamente con 11 años, alzándose así como la segunda vencedora de menor edad históricamente. Lo más chocante es que su destreza no resultaba buena solo por ser una cría, sino que se antojaba una genialidad abrumadora. El papel resumaba intensos dilemas éticos, pura capacidad analítica y una astucia afectiva raramente vista. Semejante triunfo meteórico habría bloqueado emocionalmente a la mayoría. Sin embargo, la actriz optó por seguir curtiéndose artísticamente encadenando filmes muy dispares, cimentando una rigurosa andadura madura que incluso revalidó su estrellato mundial al sumarse a X-Men y a la afamada True Blood. Con 43 años en 2026, el público dejó de percibirla como aquella mocosa oscarizada, viéndola ahora simple y llanamente como una actriz con mayúsculas, que jamás renunció a afrontar la actuación desde una férrea dedicación. Ciertos astros precoces logran superar un fulgurante bombazo prematuro. Anna Paquin, en cambio, forjó una sólida carrera vitalicia, despuntando como un referente ineludible del mítico programa All That. Kenan Thompson resultó fundamental para perfilar los cimientos de la comicidad de cara a una generación de chavales. Thompson, nacido el 10 de mayo de 1978 en Columbus, Ohio, forjó uno de los recorridos más impecables y rectos de toda esta industria. Pasó de ídolo juvenil a estrella madura de máxima categoría, logrando esquivar los parones repentinos o largas temporadas en la sombra. Brilló en Todo eso, Kenan y Kel y Good Burger,
Luego saltaría al formato Saturday Night Live durante 2003, logrando consagrarse como el cómico más veterano en la historia de aquel formato televisivo. Además, acumula múltiples candidaturas a los premios Emmy, ganando un galardón, demostrando rotundamente que su inmenso éxito no vive solo de la pura añoranza, es un genio actuando. Durante 2026, con 47 años de edad, se mantiene como pilar cómico en televisión, llegando a confesar que, igual que cualquier leyenda del medio, el puro cansancio también le pasa factura a menudo. Pero lo verdaderamente asombroso resulta la enorme naturalidad que transmite su pasado. Aquel chaval ya demostraba gran profesionalidad, y el hombre adulto jamás dejó de aplicarla. Encarnando a Matilda, Mara Wilson logró convertir la pura brillantez mental en algo de inmensa sensibilidad. Al nacer el 24 de julio de 1987 en Burbank, California, logró marcar profundamente las películas infantiles noventeras mediante Señora Doubtfire, Milagro en la calle 34 y especialmente la mítica Matilda. Lo verdaderamente crucial de su actuación no residía en parecer una niña prodigio, sino en transmitir muchísimo aislamiento, gran arrojo y pura indignación silenciada ante cualquier situación injusta. Un detalle que logra conmovernos muchísimo más al descubrir la cruda realidad que vivía lejos de las cámaras. Su madre falleció en 1996, por lo que dedicó enteramente Matilda a su memoria. Este trágico revés real provoca que la inmensa fortaleza de aquella pequeña protagonista nos estremezca hoy con una contundencia muchísimo más salvaje. Mara decidió alejarse de los escenarios durante un larguísimo periodo, para después regresar imponiendo sus propias normas, centrándose sobre todo en los formatos digitales o el doblaje, mientras iba construyendo una renovada faceta creativa trabajando como autora literaria. Durante 2026, con 38 años, su hermoso legado resulta sumamente íntimo. Esa chiquilla que se refugiaba devorando historias, terminó madurando hasta ser la adulta que los redacta. Un curioso giro del destino que otorga a su trayectoria una belleza verdaderamente excepcional. Al interpretar al joven Joey Parker en Karate Kid, Jaden Smith soportó un peso complicadísimo: reinterpretar una famosa obra de culto mientras la audiencia mundial comparaba exhaustivamente todo con aquel largometraje clásico. Al nacer el 8 de julio de 1998 en Malibú, California, Jaden apenas contaba 11 añitos cuando dicha superproducción vio la luz durante 2010. Y aunque bastantes espectadores acudieron al cine pensando obsesivamente en la losa del remake, él consiguió que su protagonista desprendiera una personalidad totalmente singular. Ante las cámaras, el muchacho no encarnaba solo al típico recién llegado que tomaba clases marciales. Era un chaval separado bruscamente de sus raíces, forzado a encajar en una nación totalmente distinta, enfrentándose a un lenguaje desconocido y soportando un inmenso aislamiento inicial que lograba superarle ampliamente. Precisamente ahí radicó uno de los grandísimos secretos para afirmar su brillante actuación. Aquel jovencísimo intérprete logró que la fragilidad emocional del chico resultara genuina muchísimo antes de que la historia nos mostrara su enorme transformación física. Y al sumergirnos de lleno en las exigentes rutinas de entrenamiento junto al señor Han, lo que atrapaba al público no eran simplemente las escenas de golpes, sino presenciar cómo iba forjando una férrea constancia, muchísima seguridad en sí mismo, y un carácter completamente renovado logrando sobreponerse al dolor. Tras finalizar aquella cinta, Jaden declinó tajantemente seguir la habitual ruta marcada para las antiguas estrellas infantiles. Un rasgo distintivo que además define muy bien su historia vital. Decidió intercalar séptimo arte, industria musical, pasarelas y diferentes líneas de negocio, proyectando en todo momento una identidad pública sumamente característica, que a veces resultaba muy polémica, pero que es totalmente imposible asimilar a la de cualquier otro artista. Llegado 2026, con 27 años, todavía continúa erigiéndose como un talento sumamente presente dentro del panorama pop actual, destacando muchísimo, tanto por sus estupendas dotes artísticas como por su faceta fuertemente creativa, sumando su enorme pasión por la alta costura y el activismo ecológico. Observándolo con cierta perspectiva, tal vez esto resulte ser el detalle más fascinante de su extenso currículum. Jamás persiguió el objetivo de transformarse en la réplica adulta de aquel mítico niño aprendiz de artes marciales, sino que optó firmemente por forjarse como un individuo radicalmente diferente. Y bajo esta premisa se ha desarrollado el auténtico antes y después de estas figuras precoces. Varios de ellos lograron madurar sin llegar a romperse en mil pedazos. Otros necesitaron recomponer su vida muy lejos del foco mediático. Y en multitud de ocasiones, la etapa más espeluznante de su camino
Arrancó exactamente al creer que habían tocado la ansiada cima del éxito. Pero si hay alguna clara lección que evidencia este viaje nostálgico, es que la brutal popularidad a tan corta edad jamás nos muestra la fotografía entera. Oculta justo detrás de cada bonita carcajada, de cada personaje inolvidable y de cualquier nostalgia infantil, existía siempre una persona real luchando encarnizadamente por intentar sobreponerse a un torbellino desmesurado y tremendamente veloz. Bueno, pues ahora te toca tomar la palabra. ¿Qué biografía de las que hemos repasado te ha dejado más impactado? ¿Y qué antiguo ídolo infantil te asombró más al contemplar su aspecto actual? Deja tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte al canal de Leyendas de Cine Antes y Ahora en castellano, para que continuemos destapando la auténtica realidad que siempre se esconde tras los brillantes focos del estrellato mediático.